¿Por qué nadie se detuvo al ver a una madre y su hija durmiendo en un banco? ¿Por qué el hombre del traje caro se quedó helado, y luego callado, cuando ella dijo, no quiero que me salven? Solo quiero una oportunidad. ¿Y qué hizo que una pastelería olvidada volviera a la vida? ¿Con un solo acto de valentía? Si esta historia despierta algo en ti, dale like, suscríbete y compártela con alguien que aún crea en segundas oportunidades. El sol de Valencia caía como un castigo. Eran poco más de las 2 de la tarde en Burjasot, y el aire vibraba con ondas de calor que torcían la luz y difuminaban la realidad. Lucía Morales estaba sentada rígida en un banco del parque que irradiaba calor a través del fino algodón de su vestido. A su lado, Clara, de 8 años, balanceaba las piernas en un ritmo lento, tarareando una melodía que solo ella escuchaba, aferrando una botella de agua medio vacía como si fuera de cristal. Sus estómagos no conocían la saciedad desde hacía días. Sus noches habían sido robadas por el cemento y un sueño interrumpido. Pero Lucía aún se aseguraba de que el cabello de su hija estuviera bien partido y atado con una cinta rosa desvaída. Su vestido, lavado la noche anterior en el lavabo de un baño público, colgaba seco y limpio en el aire veraniego. Clara parecía cualquier otra niña en una larga tarde en el parque, y ese era el objetivo. 3 meses atrasada en el alquiler. Un aviso final. Un golpe del alguacil que no se conmovió por lo educadamente que había suplicado ni por las veces que ofreció limpiar los suelos de la oficina del casero. Nadie preguntó por qué, nadie se quedó a escuchar. Ahora, todo lo que poseían estaba en una mochila desgastada entre sus pies. La gente pasaba, corredores, padres con carritos, parejas con cafés helados, y ni uno solo se detenía. Ni para sonreír, ni para preguntar, no las veían como personas. Eran un problema a plena vista. Lucía inclinó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos contra el sol y exhaló. Estaba cansada de contenerlo todo, cansada de fingir que Clara aún creía que estaban en una aventura. Susurró para sí misma, solo dame un día más. Déjame encontrar una solución. Fue entonces cuando lo oyó, el traqueteo agudo de plástico sobre cemento, rápido, frenético, fuera de lugar. Sus ojos se abrieron de golpe. Al otro lado del sendero, un carrito se había soltado. Rodaba, ganando velocidad. La niñera que había estado mensajeando cerca gritó y corrió tras él, pero la pendiente era demasiado pronunciada, demasiado larga. Y al final de la cuesta, esperaba un cruce concurrido. Un camión de reparto ya estaba girando la esquina. Lucía no pensó, se movió, la adrenalina se había desvanecido. Ahora llegaba el dolor. Lucía volvió a sentarse en el banco abrazado por el sol, con las piernas temblando y los pulmones apretados. Sus palmas aún ardían donde había agarrado el carrito, y sus rodillas palpitaban, raspadas en carne viva contra el cemento áspero. Clara se apoyó en ella, silenciosa pero con los ojos muy abiertos, sus dedos apretados alrededor de la muñeca de su madre. Estoy bien, susurró Lucía, apartando un rizo de la frente húmeda de su hija. Ya pasó, no mencionó el camión, no mencionó lo cerca que había estado. No necesitaba hacerlo. Clara lo había visto todo. Lucía enderezó la espalda por instinto. El dolor recorrió su cuerpo, pero se obligó a quedarse quieta. Había aprendido a estar calma incluso cuando el mundo gritaba. Era algo que la pobreza te enseñaba, a quedarte inmóvil, a hacerte pequeña, a no mostrar tus heridas. Especialmente frente a tu hija. Al otro lado del parque, la gente había vuelto a sus distracciones. Teléfonos, carritos, cafés con leche. Nadie preguntó si estaba herida. Nadie miró 2 veces. Era como si ella y Clara hubieran desaparecido en el banco otra vez, solo una forma bajo el sol, olvidadas antes de ser vistas. Metió la mano en la mochila, sacó las últimas 2 barritas de cereales y le dio una a Clara con un leve asentimiento. Su hija la desenvolvió despacio, saboreándola como un regalo raro. Lucía sostuvo la suya pero no comió. El hambre pesaba en su estómago, pero había aprendido a ignorarlo hacía tiempo. En cambio, observó a Clara dar mordiscos cuidadosos, del tipo que da un niño que ha aprendido a no desperdiciar. Eres valiente, dijo Lucía suavemente. No lloraste. Clara se encogió de hombros, los ojos aún fijos en el suelo. Tú tampoco. Lucía sonrió, cansada pero sincera. Guardó el envoltorio vacío en la mochila y dejó que el silencio se asentara. El cielo era el mismo que las había visto pasar cada larga noche en la calle, pero hoy se sentía más pesado. Miró más allá del parque, más allá del tráfico, del ruido, de todo lo que no podía controlar. Luego cerró los ojos y susurró lo único que le quedaba. Solo dame un día más. Hubo un tiempo en que Lucía olía a vainilla antes de sudar. Solía llegar a casa con harina en las mangas y azúcar incrustada bajo las uñas, no porque fuera descuidada, sino porque amaba tanto su trabajo que no notaba el desorden. La pastelería había sido pequeña, escondida en una esquina de la ciudad como un secreto, pero para Lucía era sagrada.
Recordaba las mañanas tempranas, el zumbido de la batidora, el siseo del vapor, la forma en que la mantequilla se fundía en la harina como un susurro. Había una intimidad en hornear, una alquimia silenciosa. Y en esos momentos, antes de que abrieran las puertas y entraran los clientes, se había sentido orgullosa. Capaz, completa, no era dueña de la pastelería, pero había moldeado su alma. Su tarta de limón y miel se agotaba casi todos los días. Sus galletas glaseadas de nuez eran las favoritas del dueño. Lucía no buscaba elogios, buscaba calidez, la mirada en los rostros de la gente cuando mordían algo que les recordaba que estaban vivos. Entonces llegó la pandemia. Primero, las mascarillas, luego el silencio, luego la carta. Lamentamos informarle. Los hornos se enfriaron, las luces se apagaron, el espacio que una vez llenó de alegría quedó clausurado en cuestión de días. Solicitó trabajos, cualquier trabajo, tiendas de alimentación, reparto, limpieza de oficinas. Pero con Clara en casa y nadie para cuidarla, Lucía cayó por las grietas de las que nadie hablaba. Sus ahorros se esfumaron en semanas. El alquiler se acumuló, y cuando pidió ayuda, a una prima en Madrid, a una amiga de la vieja pastelería, el silencio al otro lado de la línea le dijo todo. Nadie venía, lo que quedó fue Clara. Y de alguna manera, eso era tanto la herida como la cura. Lo único más doloroso que el hambre de Lucía era ver a su hija fingir que no tenía hambre también. Así que seguía adelante. Seguía presentándose a cada amanecer, incluso cuando quemaba. Ya no horneaba, pero a veces cerraba los ojos e imaginaba el aroma de la canela en el aire, solo lo suficiente para recordar quién había sido, y tal vez, si la vida lo permitía, quién podría volver a ser. Todo empezó con un sonido que no encajaba. Un traqueteo agudo, ruedas de plástico deslizándose sobre pavimento irregular. Luego un grito, estridente, frenético, cortando el aire denso del verano. Los ojos de Lucía se abrieron de golpe. Al otro lado del parque, un carrito se había soltado. Bajaba la cuesta a toda velocidad, rebotando y desviándose ligeramente, impulsado por la gravedad y la mala suerte. Una niñera lo perseguía, descalza ahora, con las sandalias abandonadas, pero la distancia era demasiada. No iba a llegar. Al final de la cuesta había un cruce urbano, ancho, caótico, implacable. Los coches sorteaban los semáforos en ámbar. Un camión de reparto cuadrado acababa de girar la esquina, avanzando pesadamente. La mirada del conductor estaba fija en su teléfono, el pulgar deslizándose despreocupadamente. Y en ese instante, el mundo de Lucía se redujo. No calculó ni dudó, no esperó a alguien más cerca. Su cuerpo simplemente se movió. Se lanzó del banco, la voz sorprendida de Clara resonando tras ella. Sus piernas se agitaron, los músculos gritando. Su rodilla derecha cedió ligeramente, una vieja lesión de una caída en sus días de pastelería, pero empujó más fuerte. Más rápido. Su respiración salió entrecortada, el corazón latiéndole en la garganta. El carrito estaba a centímetros del bordillo ahora, tambaleándose al borde del desastre. Lucía alcanzó, sus dedos atraparon el manillar justo cuando el carrito se inclinaba. El impulso la arrastró hacia adelante, no se resistió. Giró su cuerpo para absorber el impacto mientras chocaban contra el cemento. Sus rodillas se desgarraron, su hombro se golpeó contra el pavimento. El mundo resonó con sonidos. El claxon de un coche, el chirrido de frenos, un grito de alguien cerca. Luego, silencio. Lucía abrió los ojos. Sus brazos aún rodeaban el carrito. No se había volcado, no había rodado al tráfico. Estaba quieto. Dentro, un bebé la miró. Ojos azules, ileso, aferrando un conejo de peluche como si nada hubiera pasado. Un hombre corrió hacia ellos. Una chaqueta de traje ondeaba tras él, la corbata torcida. Sus manos temblaban mientras alzaba al niño contra su pecho. Dios mío, respiró. Dios mío, ¿estás bien? Lo salvaste. Ni siquiera lo vi. Estoy bien, dijo Lucía suavemente, aunque su voz temblaba. Él está bien, eso es lo que importa. El hombre la miró, realmente la miró, y algo en su rostro cambió. No era lástima, no era confusión, algo más profundo, un reconocimiento de lo que casi había perdido, y quién lo había devuelto. Por favor, dijo con urgencia, señalando al otro lado de la calle. Déjame traerte algo. Hay una pastelería, solo, déjame agradecerte. Clara había llegado ahora, con los ojos muy abiertos y en silencio. Miró a su madre. ¿Podemos ir, mami? ¿Solo un ratito? Lucía dudó, y luego, por primera vez en mucho tiempo, dijo que sí. Dentro de la pastelería, todo se sentía tranquilo, no silencioso, sino suavizado. El tipo de calma hecha de aire cálido y canela, el zumbido bajo de un refrigerador, el crujido de un viejo suelo de madera que había visto días mejores. Lucía estaba sentada frente al hombre de traje. Clara se acurrucó a su lado, bebiendo limonada de un vaso alto con ambas manos. Las rodillas de Lucía aún dolían.
Sus palmas estaban en carne viva. Pero se sentó erguida, hombros firmes, ojos alerta. No le agradeció la bebida. No pidió ayuda. Y no tocó el pastelito que él había colocado suavemente frente a ella. Tomás, ese era su nombre, la estudió. No con lástima, sino con curiosidad. Cautela, respeto. No dudaste ni un segundo, dijo finalmente. La mayoría, no se mueve así. No pensé, respondió Lucía. Solo vi a un bebé en peligro. Él asintió lentamente. Pero aún así, lo hiciste. Un pausa se asentó entre ellos. Tomás tamborileó el borde de la vitrina de pasteles distraídamente. ¿Puedo preguntarte algo? Lucía levantó la vista, cautelosa. Si pudieras hacer lo que quisieras ahora mismo, sin límites, sin condiciones, ¿qué sería? Ella exhaló, miró alrededor. Su mirada se detuvo en los estantes, los hornos al fondo, la pizarra aún manchada con nombres de magdalenas olvidadas hace tiempo. Solía hornear, dijo en voz baja. Profesionalmente, antes de la pandemia. Dudó, es lo único de lo que me he sentido. Orgullosa, la postura de Tomás cambió. Esta pastelería, en la que está sentada, era de mi madre. La llevó durante 15 años antes de fallecer. Iba a cerrarla el próximo mes. Lucía parpadeó. Quiero ofrecerte algo, dijo. 1 año, sin alquiler. Cubriré un pequeño presupuesto inicial, solo lo básico. Si puedes hacer que funcione, es tuya para gestionarla. Sostuvo su mirada. No es caridad, añadió. Solo una oportunidad. Lucía no dijo nada, pero algo dentro de ella, algo enterrado y cálido, se agitó. A la mañana siguiente, la llave giró en la cerradura con un clic suave y decisivo. Lucía entró en la pastelería, con Clara a su lado, ambas conteniendo la respiración como si el lugar pudiera desvanecerse si parpadeaban demasiado fuerte. Olía a polvo, a azúcar rancio, a algo esperando ser recordado. El lugar estaba cansado, pero intacto. Los mostradores desgastados, los hornos fríos pero sólidos. El menú de pizarra en la pared aún llevaba restos borrosos de tartas y pasteles que nadie había pedido en años. Esto es real, susurró Lucía, casi temiendo creerlo. No perdió ni un segundo. Durante 10 días seguidos, trabajó como alguien que reconstruye sus propios pulmones, porque, de alguna manera, lo estaba haciendo. Fregó la suciedad de las juntas. Raspó grasa del acero, sacó estantes rotos y limpió suelos hasta que las viejas baldosas brillaron. Sus manos se llenaron de ampollas, sus rodillas se magullaron, pero siguió moviéndose. Cada mañana, Clara pegaba una nueva lista de tareas, en crayón morado. Limpiar horno, hacer magdalenas nuevas, saludar a la gente, abrazar a mamá 3 veces. Dormían en un catre donado en el trastero trasero, comiendo bocadillos de crema de cacahuete y avena instantánea. Clara nunca se quejó, ayudaba donde podía, barriendo o doblando servilletas en triángulos como si preparara un banquete. Tomás se mantenía callado, pero observaba. Al final de la semana, le entregó a Lucía un sobre doblado con una dirección escrita con pulcritud, un pequeño piso de alquiler, modesto pero seguro. El primer mes estaba cubierto. Las luces ya estaban encendidas. Para cuando estés lista, fue todo lo que dijo. Ayudó a matricular a Clara en la escuela pública cercana. Llegó una mañana temprano con una mochila llena de materiales nuevos, lápices, gomas, una fiambrera con estrellas. No se quedó para recibir gracias. Una tarde, mientras el crepúsculo suavizaba las ventanas de la pastelería y Clara dibujaba garabatos de magdalenas en menús viejos, Lucía levantó la vista de limpiar el mostrador. Sé que la gente probablemente piensa que me estás rescatando, dijo, voz baja pero firme. No lo estoy, respondió Tomás sin dudar. No quiero que me salven, dijo ella. Solo quiero una oportunidad. Por eso creo en ti, dijo él. Y de alguna manera, eso significó más que cualquier cosa que pudiera haberle dado. No había romance en el aire. Solo calidez, solo claridad, solo 2 personas que entendían que el mundo rompe a la mayoría, pero a veces, alguien aparece con pegamento. Y a veces, eso es suficiente para empezar de nuevo. Al tercer mes, la ventana frontal brillaba como una señal de bienvenida, y el aroma de canela caliente se filtraba a la acera antes de que la puerta siquiera se abriera. La voz se había corrido. No rápido, no viral, sino constante, como el vapor que sube de un pan recién hecho. Una maestra curiosa entró una mañana y volvió al día siguiente con su marido. Un repartidor pidió una de esas cosas de miel y limón que no podía olvidar. Una abuela compró una magdalena y se fue con 6. Mesa de Lucía, eso decía el letrero recién pintado sobre la puerta. Dentro, ella trabajaba en silencio pero con propósito. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Escuchaba comentarios, ajustaba recetas, refinaba costos. Introdujo 2 nuevos ítems al menú por petición de clientes. Una tarta de manzana caramelizada y una magdalena de melocotón.
Cuando se volvió demasiado para una sola persona, contrató ayuda, una joven callada y delgada llamada Sara, que acababa de salir del sistema de acogida. Sara no sabía hornear, pero sabía trabajar. Lucía le enseñó como se había enseñado a sí misma años atrás, despacio, con cuidado. No es solo comida, le dijo una mañana, guiando su mano mientras amasaban. Es una promesa, así que trátala como tal. Sara asintió, ojos brillantes con un hambre que no tenía que ver con comida. Las ganancias eran modestas pero fiables. Lucía rastreaba cada euro hasta el céntimo. El 50% se reinvertía en ingredientes, equipo y mejoras ocasionales. El 30% se ahorraba, intacto, sin tentaciones. El 20% restante cubría alquiler, comida y ropa para Clara. Incluso abrió una cuenta de ahorros a nombre de Clara. Nadie había hecho eso por ella. Ahora podía hacerlo por su hija. Y cada sábado, justo antes de cerrar, empaquetaba los pasteles sobrantes de la semana y los dejaba discretamente en el albergue del barrio, sin etiquetas, sin nombre, solo una nota doblada que decía, de un viaje a otro. Sigue adelante. La gente empezó a sentirlo, no solo el sabor, sino la historia. Mesa de Lucía ya no era solo una pastelería. Era un lugar donde los extraños se volvían habituales, donde la bondad olía a vainilla, y donde las segundas oportunidades se amasaban en la masa. El pasado no había desaparecido, pero había subido a algo cálido, fuerte y real. Habían pasado 2 años. En una fresca mañana de otoño, Tomás entró silenciosamente por la puerta principal de la pastelería. Una campana de latón sonó sobre su cabeza, cálida y familiar. El aroma lo golpeó primero. Mantequilla tostada, nuez moscada, algo dulce comenzando a caramelizarse. Olía a memoria, a sanación. Se quedó un momento, sin ser notado, solo observando. El lugar había cambiado, no drásticamente, sino con propósito. Las paredes seguían siendo del mismo crema suave que su madre había elegido, pero ahora estaban llenas de fotos, notas de agradecimiento escritas a mano, dibujos en crayón, un collage de vidas tocadas. Detrás del mostrador, Clara, ahora de 10 años, alta y segura, entregaba una caja de magdalenas a una pareja joven. Mi mamá las hizo frescas esta mañana, dijo orgullosa. El pan de plátano ayuda con los días tristes. Los clientes reían, se quedaban. Un estudiante universitario tecleaba en una mesa esquinera. Un hombre leía un libro junto a un plato caliente de pan de maíz. Tomás sonrió. Entonces la vio. Lucía estaba detrás del mostrador, las mangas espolvoreadas de harina, el pelo recogido en un pañuelo rojo. Se movía con precisión tranquila, ya no sobreviviendo, solo siendo. Cuando levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó con un saber silencioso. Rodeó el mostrador, limpiándose las manos. Escuché que es difícil entrar aquí sin reservar, dijo él, levantando un vaso para llevar de otra tienda como ofrenda de paz. Deberías haber llamado antes, bromeó ella. Él metió la mano en su abrigo y le entregó un sobre doblado. Dentro estaba la escritura, su nombre escrito en la parte superior con tinta clara y confiada. Es tuyo, dijo, oficialmente. Lucía miró hacia abajo. Luego, del bolsillo de su delantal, sacó un cheque, modesto pero deliberado. Por el primer año, dijo suavemente. Con intereses. Tomás parpadeó. No tenías que hacerlo. Lo sé, respondió ella. Pero quise hacerlo. Esa noche, después de que Clara se durmiera acurrucada con una libreta llena de ideas para magdalenas, Lucía se quedó sola bajo el letrero recién repintado. Mesa de Lucía, donde las segundas oportunidades se elevan. Exhaló, largo y pleno. Sin cámaras, sin titulares, solo el zumbido silencioso de un lugar construido desde nada más que voluntad. No había sido salvada, se había salvado a sí misma, con mantequilla, con fuego, con corazón.